Vamos a ir a la palabra del Señor. Entonces, como todos sabemos, estamos en Filipenses. La semana pasada hemos comenzado una serie de 3 predicaciones porque tiene que ver con el mismo tema. En Filipenses capítulo 4, desde los versos 10 al 20, recordarán que la semana anterior vimos desde el versículo 10 al 13, y el texto de esta mañana se encuentra en Filipenses 4, versículos 14 al 16. Busca ahí entonces en su Biblia, Filipenses 4, 14 al 16, y daremos lectura en el nombre del Señor. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos saben, filipenses, que al comienzo de la predicación, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Señor, hemos dado lectura a tu palabra, te pedimos en humildad y en necesidad que tú puedas hablarnos esta mañana, Señor. Nuestros oídos estén prestos y atentos para poder escuchar tu palabra, de modo que también podamos practicarla y ponerla por obra en el futuro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de nuestra predicación de esta mañana es la generosidad de los filipenses. La generosidad de los filipenses. ¿Qué hace que el dinero sea tan magnético y que regalarlo sea tan estresante? El dinero es la medida de nuestra energía. Representa nuestra seguridad día a día. Regalar nuestro dinero a otros pone nuestro trabajo y nuestro futuro en riesgo. No toda obra de caridad merece su atención. Y también es sabio analizar la confiabilidad y el buen uso de donde vamos a dar. Pero una vez que decida que un proyecto honra al Señor, no se detenga y dé con generosidad y alegría. ¿Será este el caso de nuestra congregación local? ¿Cumpliremos este estándar de, entre comillas, proyecto del Señor? Los filipenses habían entendido de esta manera el ministerio del apóstol Pablo y habían estado entonces colaborando de forma constante y permanente. La generosidad de los filipenses, iglesia, no es un accidente, es fruto de su fe en Jesucristo. El primer punto de nuestra predicación esta mañana es compartiendo en la aflicción. Hemos leído en el verso 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones o en mi aflicción. Este, sin embargo, está relacionado ¿con qué? Con lo que hemos leído la semana pasada. ¿Recuerda usted bien? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, este poder sobrenatural que había sostenido al apóstol Pablo en sus situaciones difíciles y que le había permitido cultivar un contentamiento incondicional en cualquier situación. Filipenses 4:13, eso nos quiere decir. No hacía que Pablo desconociera la participación de los filipenses junto con él en las ofrendas. La certeza entonces de que Cristo es quien nos fortalece, o quien fortalecía al apóstol Pablo, no pone de lado el hecho de que estos hermanos, esta iglesia, había hecho bien en compartir con él en su aflicción. Contar con la certeza del poder de Dios no es sinónimo que desechemos la agencia humana. Cuando digo agencia humana, usted entiende, me refiero a la participación de los hombres. Pablo estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy completo en Él, pero les doy gracias porque ustedes participaron conmigo en mi aflicción. Esa es la idea. Este era un vínculo de confianza mutuo, como dijimos la semana anterior,
La ofrenda constituía eso, y los filipenses habían estado prestos, habían sido sensibles a la necesidad del apóstol Pablo, y a pesar de la distancia, ellos habían sido intencionales, proactivos y activos en sostener al apóstol Pablo en su situación. Nos deja una enseñanza clara, ¿no? Y es que es bueno ser sostenidos en momentos de aflicción por otros. Es bueno ser sostenidos por hermanos en la fe en momentos de aflicción, a pesar de que sabemos que nuestra fortaleza proviene de Dios. Dios también a través de su iglesia hace que seamos sostenidos. Este sostén es una muestra tangible, visible, del amor de Dios también hacia nosotros. Dice Daniel Carro, la solidaridad de los filipenses con Pablo, que él describe como participar conmigo en mi tribulación, arraiga en un espíritu de solidaridad profunda por la comunión en Cristo y se expresa de forma tangible en la ofrenda. Una aplicación específica aquí respecto de lo que el texto nos está diciendo, ¿no? Es que la iglesia local, nuestra iglesia local, es una obra del Señor, como muchas otras lo son. No somos exclusivos, hermanos. Hay muchas otras iglesias que también son obras del Señor, que trabajan fielmente, que quieren exponer fielmente el Evangelio. Y lo cierto es que es Dios quien sustenta su obra. Amén. La obra de Dios depende en esencia de Dios mismo. Así como Jesucristo estaba sosteniendo al apóstol en su aflicción, la obra de Dios también depende finalmente de Dios. Ahora bien, que Dios sostenga su obra no nos deja a nosotros sin responsabilidad. No nos deja a nosotros sin participación. Debemos también imitar esta actitud de los filipenses respecto de la obra del Señor. O en otras palabras, Dios es soberano, Dios sostiene su obra, pero también nos hace responsables a nosotros de participar, como dice el texto, de hacer bien en compartir. Hacer bien en compartir. Pablo les escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 9, versos 13 y 14. Dice así la palabra: ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Eso que está mencionando Pablo, ¿cuándo ocurría? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto podríamos decir. Dice Warren Wiersbe al respecto: los sacerdotes y levitas vivían de los sacrificios y ofrendas que se traían al templo. Los ministros antiguo testamentarios que ministraban bajo la ley debían ser sostenidos por las personas a las cuales servían. Ahora bien, el versículo 13 apunta en esa dirección. ¿Cómo se resuelve en el Antiguo Testamento? ¿Cómo resolvemos esto del sostenimiento de la obra del Señor? El versículo 14 es muy claro y hace esta conexión directa con lo que pasaba en el Antiguo. Dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo está aludiendo ahora a algo dicho por el propio Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versos 7 al 8. El Señor Jesucristo dice: permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. El apóstol Pablo entonces está haciendo mención de eso. Se da cuenta como desde el Antiguo Testamento es confirmado por las palabras del Señor Jesucristo, y ahora Pablo toma las palabras del Señor Jesucristo para decirnos la manera en que este asunto de la mantención de los que trabajan en la obra del Señor debe ser resuelto. Es decir, a través de las ofrendas, a través de este hacer el bien que vemos en el texto. Dice Warren Wiersbe otra vez: el obrero es digno de su salario. Es un principio fundamental que la iglesia no debe atreverse a descuidar. Y los filipenses fueron fieles en este sentido. Ahora bien, esta generosidad de la cual estamos hablando esta mañana no es exclusiva respecto del ministerio. ¿Se imagina que seamos generosos en la iglesia y avaros en todas nuestras demás relaciones? No tendría mucho valor. Tenemos que ser generosos también en otras direcciones. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18.
esta es una aplicación un poco más amplia del texto. Se nos dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, tenemos no solo el deber de sostener la obra del Señor, sino también de manifestar solidaridad entre nosotros, entre los hermanos en la fe. Me gusta este apunte otra vez de Warren Wiersbe. Él dice: debo llenar 3 condiciones si es que voy a ayudar a un hermano. 3 condiciones. En primer lugar, debo tener los medios necesarios para suplir su necesidad. Segundo, debo saber qué necesidad existe, cuál es la necesidad de mi hermano. Y tercero, debo tener suficiente amor como para querer compartir. ¿Cuántos pueden hacer tic ahí? Primero, tener lo suficiente, un tic. Debo saber qué necesidad existe, un segundo tic. Y finalmente, debo tener el amor suficiente para querer compartir. Eso es necesario si vamos a atender las necesidades de los unos con los otros. A veces, hermanos, iglesia, el orgullo nos impide recibir ayuda. A veces tenemos orgullo en nuestro corazón, entonces no queremos recibir y rechazamos aún la ayuda que nuestros propios hermanos de la iglesia o la iglesia propiamente tal pudiese darnos. Cuando nosotros rechazamos esa ayuda, muchas veces estamos rechazando la respuesta de Dios mismo a nuestras peticiones. Señor, ayúdame, ayúdame. Y cuando viene la ayuda de parte de algún hermano o de parte de la iglesia, tú no quieres recibir. Bueno, estás rechazando la provisión de Dios a través de la iglesia de Cristo. Si bien Pablo había aprendido a vivir en pobreza y en prosperidad, reconoce que estaba en aflicción. ¿Se da cuenta? Pablo no quiere establecerse a sí mismo como un súper espiritual. Dice: yo sé vivir en contentamiento, ya sea en aflicción, ya sea en pobreza o en escasez, en cualquier contexto yo lo sé hacer. Estoy completo en mí mismo. Sin embargo, ahora en este versículo 14 también reconoce su aflicción y da gracias a los filipenses por participar junto con él. Sabemos que esa aflicción fue resuelta, ¿no?, a través de las ofrendas. Él pudo cubrir sus necesidades. La pregunta que sigue es: ¿cuál es nuestra aflicción hoy? A nivel congregacional, iglesia, nosotros tenemos desafíos pendientes que solo serán cubiertos, esos desafíos, convencionalmente a través de nuestras ofrendas. Digo convencionalmente porque obviamente Dios puede hacer también otras cosas, pero lo convencional, donde nosotros tenemos participación y responsabilidad, es a través de las ofrendas. Recuerdo un querido hermano que ya no está congregándose con nosotros, partió a Colombia. Él me decía: pero pastor, si puede llegar a alguien y donarnos un terreno. Y yo lo miraba y le decía: no sé, hermano, no sé. No, si pasa, ha pasado. Bueno, pero no vamos a estar esperando que alguien nos done un terreno. Tenemos que trabajar a través de lo que nosotros somos responsables y podemos atender y hacer. Y obviamente lo que yo decía antes, cuando existen hermanos que están en necesidad, nuestra iglesia local también, tenemos al menos un par de respuestas activas desde este año. Amén. Cuando una familia, un hermano está en necesidad, la iglesia, lo que hacemos mes a mes, ir en ayuda de familias, y también hay otra instancia más privada que también atiende las necesidades de los hermanos a través de una ayuda de tipo económica. Eso está implementado por la gracia del Señor y obviamente es perfectible en el tiempo, pero es algo que por la gracia del Señor hemos establecido y vamos a seguir haciéndolo con la ayuda del Señor. La aflicción entonces, hermanos, nos brinda una excelente oportunidad. La aflicción nos brinda la oportunidad de practicar el amor, siendo generosos, de manera visible, para la obra del Señor, digamos para esta obra en particular, pero también entre nosotros. Amén. El segundo punto, aquí ya es más específico: los filipenses fueron los únicos en dar y recibir.
Los filipenses fueron los únicos en dar y recibir. Leemos en el versículo 15, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. En Filipenses capítulo 1, versos 4 y 5, el apóstol ya había mencionado algo al respecto, y leemos allí, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿A qué participación se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Al sostenimiento económico que los filipenses habían mostrado hacia él. Ellos no habían estado presencialmente con el apóstol, fundando iglesias, viajando. Sin embargo, el apóstol dice que ellos habían participado con él en el Evangelio. Es importante, por lo tanto, el sostenimiento económico que esta iglesia estaba dando. Y era un sostenimiento, era una participación, era un compartir no accidental, sino intencional. Tanto al comienzo del ministerio del apóstol Pablo como en este preciso momento donde Epafrodito le había entregado ya esta ofrenda. Si bien hubo un periodo en el cual ellos no estuvieron sosteniendo al apóstol, como veíamos la semana pasada, por falta de oportunidad, es claro que los filipenses tenían la generosidad como un patrón, como una característica constante. No eran en ese sentido emocionales. Nos sentimos emocionados en dar, el apóstol lo está pasando mal y damos, sino que actuaban bajo una convicción firme. Respecto de cuántas veces los filipenses fueron o atendieron más bien las necesidades del apóstol, William Hendrickson dice lo siguiente, precisando la ocasión en cuanto al tiempo, el apóstol dice que esta generosidad se mostró con motivo de su partida de Macedonia, donde Filipos y la cercana Tesalónica estaban situadas. Partida un tanto precipitada, según vemos en Hechos capítulo 17, verso 14. Cuando los amigos de Filipos supieron las dificultades del apóstol Pablo en Tesalónica, acudieron inmediatamente en su ayuda de forma material, permitiéndole así continuar su obra en otros lugares, en Acaya, Atenas y Corinto. Pero no fue eso todo, ya que el apóstol dice, porque estando en Tesalónica, más de una vez enviasteis algo para aliviar mi necesidad. Esta ayuda que había sido prestada a Pablo mientras estaba entregado a la obra en Tesalónica, precedió naturalmente a su partida de Macedonia. Cuán dispuesta aquella iglesia y cuán espontánea para prestar su ayuda, referido a los filipenses, ¿no? Verdadera estampa de encomiable generosidad de Lidia y Lucas imprimieron sobre esta congregación. Luego el texto continúa y dice, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. En cuestión de dar y recibir también puede ser leído como en las cuentas. Es decir, hay una cuenta donde están lo recibido y lo dado. Bueno, en esa cuenta los filipenses habían sido exclusivos. Ahora, lo preocupante, iglesia, es que ellos habían sido exclusivos en algo que no necesariamente debiesen haberlo sido ellos. Me refiero a que todas las iglesias donde Pablo había sembrado la palabra debiesen haber tenido la misma prestancia de los filipenses. Sin embargo, por un motivo o por otro, los filipenses llegaron a ser ejemplares en este sentido. Esa retribución de generosidad, de dar y recibir, debió haber sido un patrón, no solo en los filipenses, sino en todas las iglesias que Pablo había fundado. Dice Warren Wiersbe, esta iglesia tenía un sistema excelente de dar y recibir. La iglesia dio cosas materiales a Pablo y recibió bendiciones espirituales de Dios. El Señor lleva las cuentas y nunca fallará en pagar un solo dividendo espiritual. La iglesia que falla en compartir materialmente con otros es una iglesia pobre en verdad. Aún más contundente y claro es Pablo escribiendo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 9, versos 11 y 12. Dice así, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
Otra vez, Warren Wiersbe, respecto de este versículo 11, nos dice, enuncia un principio básico de la vida cristiana. Si recibimos bendiciones espirituales, a cambio debemos compartir las bendiciones materiales. Y luego agrega, los que nos enseñan la palabra tienen el derecho de esperar que les demos sostenimiento. Los filipenses, en el fondo, amada congregación, no estaban haciendo nada fuera de serie. No estaban haciendo nada extraordinario, ni digno de enmarcar, podríamos decir. Ellos estaban haciendo lo correcto, con la motivación correcta. El gozo de Pablo era tan grande, especialmente porque le habían dado este donativo con el espíritu correcto. Eso es muy importante respecto de lo que damos en la obra del Señor. Siempre debe ser dado con el espíritu correcto. Los filipenses, por lo tanto, gozaban de una relación bienaventurada en el dar y recibir con el apóstol Pablo. Él les había dado el evangelio y ellos habían recibido gustosamente, y por su parte ellos habían mostrado su gratitud por el evangelio al darle al apóstol donativos materiales, que el Señor utilizó ¿para qué? Para mantenerlo y para sostenerlo en su ministerio, dice otro material consultado. Todas las iglesias habían recibido por parte del apóstol Pablo lo espiritual. Por lo tanto, todas ellas estaban supuestas también a retribuir con lo material. Esa es la cuenta de dar y recibir. Sin embargo, ¿qué pasa? Al menos cuando esta carta fue escrita, la mayoría de las iglesias no lo hacía, sino exclusivamente, como dije antes, los filipenses. De la misma manera, todos los miembros de una iglesia local deberían participar en el sostenimiento económico de su congregación. Lamentablemente, y al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, la generosidad se ha vuelto exclusividad de algunos pocos. Pueden haber muchas razones de este fenómeno. Yo quiero tal vez citar el que me parece más relevante, y es una mala mayordomía. Somos malos mayordomos. Nos hacemos dueños de lo que en realidad Dios nos ha llamado a administrar. Y un cristiano que no da para la obra del Señor da cuenta de su escasa sabiduría, al menos en este sentido. Queremos ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida al Señor, pero menos en la económica. Aquí mando yo. En un extremo están los que, pudiendo dar, no lo hacen. No lo hacen. Tienen otros intereses, tienen otras inversiones. Y en el otro extremo están quienes no pueden dar, producto de que han hecho mala administración de sus recursos. El uso de nuestros recursos, amados hermanos, revela nuestras prioridades. Donde tú estás invirtiendo tu dinero. Obviamente, una vez que tenemos saldadas nuestra vida, nuestro sostenimiento, ese uso acusa tus prioridades también. Y en el contexto cristiano evangélico nunca debiésemos esperar ser manipulados para dar. E incluso nunca debiésemos ser condicionados para dar. A ver si lo puedo ejemplificar. Iglesia, vamos a arrendar un lugar. Entonces necesitamos que colaboren. Ahí yo les estoy condicionando. Les estoy diciendo, tenemos que hacerlo, hay una condición. Que obviamente no es del todo descartable si la situación se llegase a dar. Pero nosotros no, esa condición no debiese llevarnos a dar. Nosotros debiésemos dar al Señor y a su obra de manera natural. De manera natural y voluntaria. Y menos sin ser manipulado. Hermano, tú ofrenda 10 y Dios te va a dar 100. A lo mejor muchos son nuevos en el contexto de la fe cristiana, pero estas son cosas que yo vi constantemente. Y se paraba una persona delante del púlpito a decir, en ese tiempo no existían los billetes de 20, creo, entonces decía, ¿cuántos van a dar 10? Y se empezaban a levantar las manos para dar 10. ¿Y cuántos van a dar 5? ¿Y cuántos van a dar 1000? Y se hacía un verdadero espectáculo manipulado de la ofrenda. Eso no está bien a la luz de la palabra. Los creyentes debiésemos dar de manera voluntaria y gustosa al Señor y a su obra. Pablo jamás lo hizo así. De hecho, en todo lo que he estudiado en este tiempo, dice que el apóstol Pablo jamás tuvo el impulso de pedir a las iglesias. De hecho, muchas veces rechazó ofrendas.
Y cuando usted revisa la práctica de toda la Biblia, jamás se ha hecho así tampoco. Ningún cristiano debiese ser manipulado para dar. Ahora, si es bueno y saludable recibir enseñanzas como esta que nos enseñan a dar, pero cosa diferente y distinta es ser manipulado para dar. Una señal de madurez que nos modelan los filipenses en este sentido hacia el apóstol Pablo y que nosotros debiésemos imitar. Como dije antes, nuestra generosidad debe ser transversal y debe afectar no solo la obra del Señor, sino todas nuestras relaciones. La expresión es clara, ¿no? Ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Si recibimos en nuestra iglesia local, no debiésemos tener ningún problema ni cuestionamiento en dar a la iglesia local. No deberíamos estar esperando que algo suceda para dar, sino que con toda gratitud y disposición debiésemos nosotros dar al Señor. Una tercera característica que nos muestran los filipenses aquí es precisamente que ellos fueron constantes en dar. Lo hemos leído en el verso 16, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Dice un comentario consultado, Pablo recuerda vívidamente que poco después que se fundó esta congregación, le habían enviado un regalo para ayudarlo en su ministerio en Tesalónica, que fue el segundo lugar donde se detuvo en su segundo viaje misionero. La congregación había sido especialmente generosa y todavía lo era. En su contexto, nuestros hermanos de Filipos muestran esta constancia entonces en dar, en una situación que hacerlo representaba cierta dificultad, si lo comparamos con la actualidad. Tenía esa ofrenda que viajar en manos de algún emisario, de algún mensajero. Una vez juntada esa ofrenda tenía que viajar cientos de kilómetros donde los transportes no eran especialmente expeditos. La pregunta que surge acá, ¿no?, es ¿cuándo Pablo tenía necesidades? Y la respuesta es bastante simple. El apóstol Pablo tenía siempre necesidades. Estaba constantemente viajando, necesitaba vestirse, alimentarse, y no viajaba solo, sino que tenía un equipo misionero que le acompañaba. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo cuando estas iglesias decidieron no participar en cuestión de dar y recibir? Lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Trabajó con sus propias manos para sostenerse. De esto da cuenta primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, donde leemos: porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Así lo resolvió el apóstol Pablo. No solo debemos dar con generosidad, sino que lo debemos hacer de manera constante como nos modelan los filipenses. Ahora bien, nuestra iglesia local, al igual que en el caso del apóstol Pablo, logra resolver su sostenimiento por otros medios, pero la necesidad sigue estando presente. La manera en que la Biblia nos enseña que deben ser cubiertas las necesidades de la iglesia es a través de las ofrendas. Y esa debiese ser nuestra meta en el mediano y largo plazo. Que la iglesia pueda sostener todo lo que debe sostener, no quiero ir en detalles allí, a través de nuestras ofrendas. Y si bien nosotros como iglesia local no enseñamos ni practicamos el diezmo, sino que el principio bíblico detrás de este texto en 1 Corintios 16, 1 al 2, que quiero que lo podamos leer. 1 Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, esa era una ofrenda específica para hermanos que estaban en necesidad, sin embargo el principio detrás aún es útil. Hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, ahí está la constancia, primer día de la semana, cada uno de ustedes aporte y guarde según haya prosperado. Ahí está la proporción. No necesariamente un 10%, como practican muchas iglesias, sino según cada uno haya prosperado. Dice finalmente el apóstol algo que también llama la atención, ¿no?
para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Probablemente nos da luces de la privacidad de la ofrenda, ¿no? Otra vez, este hermano Warren Wiersbe hace un comentario que creo que vale la pena compartir con ustedes, iglesias. Lo leo. Dice, el dar era personal e individual. Pablo esperaba que cada uno de los miembros participara en la ofrenda, así el rico como el pobre. Cualquiera que tuviese una entrada de dinero tenía el privilegio de compartir y ayudar a los que padecían necesidad. Él quería que todos participaran de la bendición. Es interesante eso. Si nosotros vemos la ofrenda como una bendición a la cual podemos participar, o una carga que queremos evitar, eso es muy, muy importante. El dar tiene que ser proporcional, lo habíamos dicho antes, según haya prosperado. En el verso 2, sugiere que los creyentes que tienen más deben dar más. Los creyentes judíos en ese contexto, en la iglesia, habían estado acostumbrados ¿a qué? Al diezmo, al diezmo. Pero Pablo no mencionó ningún porcentaje especial aquí. Indudablemente el diezmo, el 10% de tu ingreso personal, es un buen punto de partida para nuestra mayordomía. Iglesias, por ejemplo, como la IBI, también practican el diezmo, pero como principio, no como condición. No van a ir a pedirte tu liquidación para ver si tú, a ver, hermano, no. Estás dando un 7,5. No, por ninguna manera. Pero como principio, tal como dice Warren Wiersbe, es un buen punto de partida para comenzar. Pero no debemos quedarnos en ese nivel, dice este hermano. A medida que el Señor nos da más, deberíamos plantear también dar más. Y aquí yo pongo mi entre paréntesis. Sin embargo, nadie discute el diezmo por tener la intención de dar más. ¿Sí? Todos los detractores del diezmo es precisamente porque no quieren dar. No, yo soy detractor del diezmo porque yo quiero dar un 30%. Todavía no se ha visto. El problema es que muchos creyentes, al ganar más, se comprometen en mayores obligaciones financieras y luego no tienen para dar más al Señor. En vez de hallar un nivel adecuado y permanecer allí, continúan tratando de subir más, gastando sus ingresos en lugar de invertirlos. Ahora, ¿invertirlos en qué? En el reino del Señor, en la obra del Señor. Tal como dice el antiguo adagio, cuando tus salidas exceden tus entradas, tu subida es tu caída. Me parece una buena ilustración final respecto de esto de dar, lo que nos menciona Éxodo capítulo 36, versos 2 al 7. Escuche con atención, esto es un ejemplo poderoso, así como el de los filipenses en el Nuevo Testamento, pero este es un ejemplo masivo, ¿no?, de cómo los israelitas se comprometieron en dar. Dice así el texto, Éxodo 36, 2 al 7. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Joliab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y le dijeron a Moisés, mire qué problema, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Es decir, este pueblo de Israel estaba trayendo de más, estaba sobrando. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Y así el pueblo dejó de traer más. Porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Los creyentes que aprecian el don indescriptible de Dios en su Hijo, saben que, habiendo sido comprados por un precio tan alto,
no se pertenecen a sí mismos. De modo que ofrecen de buen grado sus recursos al Señor para difundir su palabra y suplir las necesidades de otros. Dice la Biblia, gracia y verdad. Y con esto sí voy concluyendo. Una pregunta. ¿Quién a nosotros nos ha proporcionado el mayor y más perfecto ejemplo de ofrenda en la historia de la humanidad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice este precioso texto en Juan 3:16, porque de tal manera amó. ¿Qué hizo primero Dios? Amó. Y luego dio. Esa cadena también es útil para nosotros. Podemos amar, o debemos amar primero, antes que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y si usted quiere un ejemplo supremo, perfecto, de alguien que se da, bueno, Dios mismo dando a su Hijo Jesucristo por amor de los pecadores como somos tú y yo. Ahora nuestra ofrenda, lejos de compararse con ese acto de amor supremo, al menos debe ser un reflejo de aquello. No debemos hacer reformas legalistas en nuestros presupuestos. No es que usted vaya a salir de acá y vaya a hacer su presupuesto ahora. No, es que se enseñó esto y yo tengo que hacerlo. Lo primero que tiene que ocurrir, amada iglesia, amados hermanos y hermanas, es que nuestro corazón sea reformado. Nuestro corazón sea transformado. Producto de la enseñanza de la palabra del Señor, que nuestro entendimiento sea renovado por medio de su palabra y su espíritu. Entonces, cuando eso ocurra, ahí recién tú estás en condiciones de dar con absoluta libertad para la obra del Señor e incluso para cubrir las necesidades y ser generosos también con otras personas. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta mañana. Nos has permitido avanzar un poco más sobre estos dos versículos. Entendemos que es una enseñanza conjunta y espero, Señor, se cumpla el propósito al hacer estas divisiones, Señor. Te pido que nosotros, cada uno, por cierto, creo que nadie se libra de esto, seamos edificados y enseñados. Pero tal como concluí recién, esto no es un asunto de legalismo, no es un asunto de ir a hacer por hacer, sino que lo primero que debe suceder en nuestro corazón es una reforma interna, Señor. Una reforma interna que dé como fruto una generosidad auténtica, Señor. Por lo tanto, te rogamos que tú lo hagas en nuestros corazones. Sabemos que tú eres soberano, que tú sostienes tu obra, que tú la llevas adelante, pero también nos has proporcionado a nosotros una gran responsabilidad, y es de que según la medida de nuestra prosperidad, podamos también ser partícipes de tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas también en este sentido. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo y por todo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.